Estás entrando en la frecuencia fantasma. Bienvenidos, bienvenidas, me llamo Salva Valero y esto es La Frecuencia Fantasma. Muy buenas noches a todos los oyentes de Frecuencia Fantasma. Como sabéis, estamos de vacaciones. Hasta el próximo día 1 de mayo no regresamos con nuevos testimonios, pero para hacer la espera un poquito más llevadera, pues bueno, hemos preparado aquí improvisadamente un programa especial que espero que os guste. Como vais a comprobar, es algo completamente diferente a lo que solemos hacer y bueno, pues eso, espero que estéis pasando unas felices fiestas y ahí va pues este programa especial que os he preparado. Muy buenas noches, estamos en un nuevo programa de Frecuencia Fantasma y esta noche el testimonio soy yo. Os tengo que comentar que estoy en una casa de la playa perteneciente a un amigo mío, Felipe, y os vamos a relatar algo que sucedió justamente en estas mismas paredes hace 4 años exactos, es decir, un Viernes Santo de hace 4 años. Voy a dar las buenas noches, dar la bienvenida a mi amigo Felipe. Hola Felipe, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno Felipe, como adelantaba, esta noche hace 4 años nos sucedió a ti y a mí y a más amigos una vivencia en este lugar. Y bueno, como sabes, estoy actualmente haciendo un programa de historias paranormales, de testimonios, y la verdad es que escuchando los casos de otras personas, pues he tenido muy presente algo que nosotros pues pudimos experimentar en primera persona. Por lo tanto me ha parecido interesante el poder compartir esta vivencia con los oyentes. Vives en una casa, hay que decir que muy bonita, justo al lado de la playa, pero una casa con bastante misterio. Aparte de lo que vamos a contar, que sucedió entonces, prácticamente te han ido ocurriendo cosas, pues, mucho tiempo atrás. ¿Es así? Es así. En esta casa, desde que recuerdo, he sentido algo que nunca he podido explicar. Y supongo que diría que fue por ahí, por el año 93, que estamos hablando de hace más de 20 años, que una amiga vino a casa con otras amigas y como niños que éramos, teníamos 13 años o así, decidimos hacer la Ouija. Uh-huh. Y disculpa que te pregunte, Felipe, ¿la Ouija la hicisteis con un tablero o dibujasteis vosotros las letras? ¿Qué tipo de tablero era? Dibujando las letras. Ajá. Mi amiga, hay que decir que es un poco gitanilla, por decir algo, bueno, no en el mal sentido, en el sentido de que tiene un poco de, así como gen de bruja. Uh-huh. Y bueno, ella fue la que lideró todo lo de la Ouija. De hecho, incluso en un momento me dijo que me saliera de la habitación porque yo, como siempre he sido muy guasón, uh-huh, pues no me lo tomaría tan en serio. Pero bueno, me lo tuvo que tomar en serio porque pasaron las horas que pasaron de la Ouija y yo me había ido a la habitación y al terminar me dijo que me tenía que decir algo, que lo sentía mucho, pero que había habido una mala presencia y que me la había dejado en la habitación. Y que no sabía de dónde venía esa mala presencia. Es decir, esa sesión de espiritismo a ti te mantuvieron como un poco al margen. Me mantuvieron al margen, sí. Ajá. Y ellas sí que llegaron a tener un contacto con alguien, con una entidad. Sí. Y yo me lo tomaba completamente a WhatsApp. Yo tenía 13 años y yo vivía riéndome de todo y me parecía todo, pues eso, un juego. Hasta que después de irse ella y haberme dicho que la presencia que había en mi casa, que había dejado una presencia grande, pues mi sorpresa fue que me fui a dormir y de repente me sobresaltó una especie de energía dentro del cuerpo y empecé a sentir como un calor inmenso, me puse a sudar y como una especie de sensaciones e imágenes vividas que me venían a la cabeza y me fue completamente imposible dormir. Hasta el punto de que me tuve que ir a dormir con mi madre. Y esto se repitió durante muchas noches seguidas, que
que me iba a dormir y me había dormido, pero de repente me despertaba con una energía enorme, me empezaba a sentir calor, a sudar, como si hubieran como 50 grados y pasaron varios días. Y la única manera que tuve de superar eso fue cuando ya no podía más. Un día me desperté y me puse a hablar con ese algo que había en mi habitación, que yo pensaba que había ahí o que me habían dicho que habían dejado. Me puse a hablar, tuve una conversación y en resumen más o menos le dije que quien fuera, que si necesitaba algo que yo le podría ayudar y que puesto que iba a estar ahí, que si quería podíamos ser algo como amigos. Y sí, es como, no sé, pensé como que si me hacía amigo de quien fuera, pues me dejaría dormir o yo qué sé, si me quería transmitir alguna señal. Claro, también tuve un momento de miedo de pensar, le estoy diciendo que me dé alguna señal, que no me dio ninguna señal física, pero... Y nada, y esa noche ya dormí perfectamente. Es decir, tú lanzas preguntas al aire, pero esta entidad no te responde. No me responde, no. La verdad es que hace muchísimos años, bueno, y no me acuerdo completamente, me acuerdo de lo básico, pero no... La cosa es que aún así, después de eso, pues esa presencia fue siempre como más consciente. Y nada, y no fue hasta que te conocí a ti y empezamos a hacer nuestras cenas allí y hablar del tema que tú me dijiste que también notabas que había algo ahí y está claro que sí, que hay algo aquí en esta casa. Bueno, comentar que este tipo de presencia que tu amiga te dice que deja, ella en algún momento te transmite cuál es la conversación que tienen ellos a través de la sesión de espiritismo, te da información sobre esta entidad. A ver, ellas eran niñas, 13 o 14 añeras, las que no me acuerdo, a lo mejor tenían 15 años, pero bueno. Y evidentemente lo que estaban preguntando a la primera persona con la que hablaron eran temas de amor. Es que a alguien me gusta y le gusto o no le gusto Pero en mitad de esa conversación con la persona con la que estaban teniendo, alguien apareció, alguien que no esperaban. Y esta fue la persona que se quedó. Que en principio puede ser algo que ya había en esa casa o algo que llamaron o que yo mismo, por haberme reído de eso, invoqué. Ellas en un momento me dijeron que habían dejado a Satán en la habitación. ¿A Satán? Satán. Ella, de hecho ella, Águeda, dijo, te he dejado a Satán en la habitación. Perdona que te lo diga, pero eso por parte de ella es una putada. Es una gran putada, sí. O sea, no me imagino una persona yéndose de tu casa diciendo, bueno, y perdona que te he dejado ahí a un demonio. O sea, sí. Es muy fuerte lo que estás contando. Sí. Así fue. Y de hecho, en el momento que te lo he dicho, me ha venido la imagen que tenía en ese momento en la cabeza y era aterrorizante. Creo recordar, porque además es una cosa interesante, ¿no? Creo recordar que a raíz de esto empezaste a tener unos sueños muy extraños, como si de alguna manera esta entidad te transmitiera imágenes, ¿no? Recuerdo que me comentaste que eran como muy, muy grotescas. Sí, tuve imágenes grotescas, pero más que eso, las imágenes que más me afectaban eran las que eran reales. O sea, llegué a tener sueños que eran tan reales que en el mismo sueño a lo mejor me moría y sentía como estaba muriendo. Así como dicen que cuando te mueres te despiertas automáticamente, yo no, yo tenía sueños en los que me moría de una manera o de otra y a lo mejor sentía como si me metía una bala en el corazón o sentía como si me clavaba un cuchillo o como me tenía un accidente de coche. Y una de los sueños que recuerdo, que aparte fue la única experiencia que recuerdo física visible de mi vida, fue una noche que estuve soñando como que estaba en una guerra, pero realmente no, para mí no era un sueño. O sea, yo no era yo, era otra persona y me había metido en la vida de esa otra persona. Uh-huh. Y entonces en la primera parte del sueño yo tenía una sensación, una especie de llamada a buscar a mi hermana, porque mi hermana estaba en una ciudad en la que estaba la guerra y tenía que ir a salvarla. Y en mi búsqueda de ella me metía en medio del fuego. Uh-huh.
de los tiroteos y recuerdo pues acabar una imagen en la que me disparaban y me moría lentamente junto con un compañero tumbado en la arena. Miraba al cielo, veía unas nubes, veía las estrellas y el momento que se me apagaba la vida, lo primero que veía era a la hermana a la que estaba buscando. Y en ese momento yo me desperté y al despertar me miré delante de mí y estaba la chica. Estaba delante de mí, su espectro, había una especie de cosa azul transparente, pero con la imagen perfecta de la chica, y sentí como si estuviera, de hecho estaba de pie atravesándome. Yo estaba tumbado, durmiendo, claro, y ella estaba de pie atravesándome y sentía como que estaba dentro de mí, como si su espíritu de alguna manera me estuviera transmitiendo todo lo que estaba soñando. Bueno, es un apunte interesante porque siempre da la sensación de que has tenido sueños con, digamos, curiosos simbolismos o premonitorios. Yo, por ejemplo, recuerdo que en 2001 tuviste un sueño bastante tremendo con lo que luego pasó en el mundo, ¿no? Sí, es verdad. Y siempre ha sido en esta casa, además. ¿Soñaste en esta casa? Sí, pues nada. Este sueño fue incluso más vivo y me despertaba a mitad de la noche con un pánico enorme y como si acabara de salir de lo que acababa de soñar. Pues varias veces soñaba que estaba en una ciudad muy grande y en esa ciudad de repente miraba al cielo y había unos edificios muy grandes, unos rascacielos, y venía un avión y se estrellaba contra uno de los edificios y el edificio se me caía encima. Y otras veces soñaba que yo iba en un avión y me estrellaba contra unos edificios muy altos, unos rascacielos, y sentía como me moría en ese momento, en ese avión. Y otras veces soñaba que estaba dentro de un edificio y un avión se estrellaba contra el edificio y en ese momento me moría, claro, con el momento que el avión se estrellaba. ¿Esto con qué diferencia de tiempo hay desde que tú tienes estos sueños repetitivos con el trágico incidente del 11 de septiembre? Esto me empezó a pasar quizá un año antes de que pasara el incidente. Entonces, yo nunca he sido de enterarme de las noticias, ni de ver la tele, ni de leer periódicos, ni nada. Pero justo ese día, ese 11 de septiembre, yo estaba en esta casa y mi hermana estaba viendo la tele, estaba viendo las noticias. Y yo estaba en mi habitación, tumbado, y entonces mi hermana me dijo: ven, que tienes que ver que está pasando algo. Y en el momento que vi lo que estaba pasando en la televisión, es como que me dio un vuelco en el corazón y no me podía creer que eso estaba pasando. Era como que yo lo sabía de alguna manera y como si estuviera viendo algo que ya había visto, pero desde otra perspectiva. De hecho, es que estos sueños, o sea, esos 3 sueños distintos los tuve repetidas veces, pero siempre me despertaba a mitad de la noche, en el momento de que me había muerto, sintiéndome allí. Y después de que pasó esto, años después, quizá busqué información y descubrí que a mucha gente le había pasado esto mismo. Yo, de hecho, tengo que comentar que el 11 de septiembre del 2001 fue cuando estrellaron las torres, y yo en el 2000 estaba trabajando en un trabajo cara al público, en comercio, y había una mujer mayor, una clienta, que también tenía visiones extrañas. Además me ha recordado a ti porque decía que se levantaba en un charco de sudor, o sea, se levantaba muy mal, y ella me hablaba de un pájaro de fuego muy grande que colisionaba contra unos edificios iguales. Eran como, o sea, es que de verdad que era nítido la misma secuencia, ¿no? Y yo esto lo escuché en el 2000, o sea, también un año antes. Entonces es curioso, ¿no? Es como si de alguna manera esa percepción de lo que iba a ocurrir, de alguna manera en algunas conciencias o en algunas mentes se anticipase. Sí. Y no solo con eso, me ha pasado con más cosas. De hecho, luego soñé alguna vez pues alguna inundación, y luego pasaba una inundación, un terremoto, y incluso con cosas más íntimas. Por ejemplo, también me acuerdo de soñar con una chica del colegio a la que hacía como 10 años que no veía,
y soñé con ella y soñé que tenía un problema en su familia, que su padre le estaba pasando algo y en ese sueño yo la abrazaba y me desperté con unas ganas enormes de verla y de saber cómo estaba y de prestarle mi ayuda. Pues una semana o dos después me encontré con otro amigo del colegio y me dijo que el padre de esa amiga se había muerto, que lo había leído en la esquela en el periódico y entonces realmente no es exactamente lo que soñé, pero sí concuerda con las fechas y bueno, a veces los sueños no son tan claros. Desde luego que el de los aviones es completamente claro. Y enlazándolo con lo que comentábamos de estas cosas que suceden aquí en esta casa, personalmente, ¿tú consideras que esto ocurre por lo que parece que hay aquí en esta casa o porque has comentado que todos estos sueños justamente los tienes cuando estás aquí? Yo creo que es un poco ambas cosas, porque esta casa tiene algo que realmente si me dejo llevar siento un miedo enorme y siento que hay algo que me podría llevar al otro lado. Yo pienso que tengo un poco de más lado espiritual que otras personas, que muchas veces bloqueo para no sentir algunas cosas, y quizá esta casa me ha hecho bloquearlo más de lo que debería, o con el tiempo incluso siento como si ese algo que hay aquí me hubiera absorbido la energía o me hubiera quitado algo de lo que era. De hecho, los cambios más grandes de mi vida los he sentido viviendo aquí, con esa energía que hay. ¿Alguna vez has sentido algo, la sensación como de que te están observando o la percepción de que de alguna manera, estando solo en esta casa, sentirte acompañado? Sí, he sentido, sobre todo para mal, de estar entrando en la casa y sentir, vale, ya hay algo aquí. O sea, no sentir lo mismo cada vez que entro en la casa. A veces entrar como un día cualquiera, o otras veces entrar y saber que ese día no está tan contento, y incluso correr de un lado al otro de la casa pensando que podía huir de ese algo, que si lo piensas, por mucho que corres, no puedes huir dentro de la propia casa. Y sí, alguna vez he sentido andando que algo me atravesaba, o he visto una sombra y cuando enciendo la luz esa sombra ha desaparecido, o he oído cosas por la noche. ¿Has oído cosas? He oído cosas o ¿Qué ruidos. has oído? Claro, todo eso es subjetivo. A lo mejor he oído un ruido y era el viento, pero a lo mejor no. ¿Has llegado a escuchar pasos? No, eso nunca. ¿Voces? Voces sí. Voces sí. Pero tampoco puedo saber si las voces venían de la casa o de la calle o... Bueno, hay que decir que estamos a una considerable altura, por lo tanto es bastante difícil que escucháramos con nitidez alguien hablando abajo. Sí, realmente siempre que cuando he oído algo he sabido que no era algo que podía explicar, pero bueno, el lado lógico siempre quiere explicar las cosas desde lo que la sociedad y tu educación te dice, que tienes que explicarlo, que eso no existe y que... ¿Alguna vez has llegado a identificar algún mensaje en esas voces? ¿Has llegado a definir alguna palabra? No, realmente sí que he querido, pero no, porque sobre todo esa vez de pequeño que hablé con ese ente que había en mi habitación, pensé que si ese algo estaba en este mundo, que se habría quedado por algo que no tenía que quedarse y que si podía ayudarle de alguna manera me hubiera gustado. Y sí que he intentado escucharlo una vez, pero nunca he conseguido escucharlo. Esas voces, aunque no sepamos el mensaje, ¿puedes definirlas como masculinas o femeninas? Tengo la sensación de que masculina. Nunca he pensado en que fuera femenino, siempre he pensado masculino. Una de las cosas que a mí me ocurre es que cuando voy a un lugar que noto que hay presencias, no sé por qué, es una cosa bastante rara, no sabría explicar, pero suele venirme como información de la persona que estoy viendo. Yo tengo que comentar que
y la memoria me falla porque tú y yo somos amigos de mucho tiempo, pero en verano del 2003, sabes que pasé una semana aquí en esta casa de la playa, porque además de verdad el sitio es muy bonito, está justo al lado de la playa, es un recinto de verdad con pistas de tenis, piscina, o sea, es un sitio fenomenal para pasar las vacaciones. Y recuerdo que la primera vez que yo estuve en esta casa, yo no sabía nada de lo que tú más tarde me comentaste, esta sesión de espiritismo que hizo tus amigas, pero yo noté algo. De hecho, yo me acuerdo una noche de escuchar claramente o como alguien golpeaba una mesa de cristal, no sé si te acordarás de haberlo sentido, haber notado como que alguien golpeaba una mesa que estaba a pocos centímetros nuestros, y yo de hecho te lo dije, digo, ¿qué ha sido eso, no? Porque es normal que a lo mejor la madera cruja, pero el cristal es un poco más difícil, ¿no? Y sí que es verdad que cuando sentí eso me vino una descripción, claro, siempre es como dices tú, ¿no? Todo es muy surrealista, ¿no? Y puede ser cierto, puede no ser cierto, pero la cuestión es que yo realmente en aquel momento sabía describir el tipo de entidad que es. Entonces es bastante curioso, ¿no? Me imagino que preferirás no saberlo, ¿no? Como yo lo visualizo, pero bueno, sí que es verdad que noté que al menos era una presencia masculina. Yo, ahora que lo dices, sí que siempre he tenido una imagen en la cabeza de ese alguien. Y es una persona bastante desagraciada. Bueno, vamos a decir una cosa. Jamás hemos contrastado él y yo la apariencia física. O sea, Felipe me va a decir cómo la ve y yo, pues si quieres, me atrevo a decirte como lo que yo veo de esa persona. Sí, en este momento no estoy muy contento del hecho de ir a decírtelo, porque si me dices que es algo parecido, pues... No. Yo estoy ahora mismo con la piel de gallina. Y más estando aquí, la verdad. Sí. Me da un poco de miedo. Sí, menos mal que luego no dormimos aquí hoy. Pues sí, yo tengo una imagen de una persona un poco desagraciada, sin pelo, la boca un poco deforme quizá y los dientes puntiagudos. ¿Puntiagudos? Sí, como cuando has mordido mucho algo duro y no has tenido ningún tipo de higiene en toda la vida y se te han ido como corroyendo los dientes. No lo sé, no. Esa descripción de alguna manera casi incluso hasta se aleja de una apariencia humana, ¿no? Sí, claro, a mí esa imagen me empezó a venir cuando por ahí por el año 90 y poco, y después de la sesión de espiritismo dejaron a ese alguien en mi habitación. Y sí, eso es la imagen que veo cada vez que pienso en el ente que hay. No soy muy especial para las descripciones, pero ha de dar miedo, ¿no? Una persona con los dientes afilados. Sí, tanto con los dientes como la cara así un poco deforme y así incluso un poco torcida. También no muy humana. ¿Qué edad más o menos le echarías? Creo que no sería apreciable la edad. O sea, es o demasiado poco. Yo es que, es lo que te digo, me pasan cosas muy extrañas. Yo, por ejemplo, tengo una edad exacta. O sea, yo sé, o me viene una edad. O sea, sé que es un hombre de 47 años. No sé por qué, no me preguntes por qué, pero lo sé. Y sé que es una persona que le gusta observar y suele estar en los rincones de tu casa. Las veces que lo he sentido siempre lo he notado en alguno de los rincones de este salón. Es una persona como no muy alta. Es una persona no muy alta. Algo desgarbado, también, desgarbado. Y es una mirada como muy seca, muy apagada. O sea, es una persona como que no notas vida en esa persona. No sé, es la sensación, ya te digo, yo no sabía nada de la sesión de espiritismo, no sabía nada de lo que aquí había ocurrido, pero aquella primera vez en la que yo noté
como si alguien pegara un manotazo encima de una mesa de cristal, que además justamente coincidía con un enfado, como buenos amigos que somos, los amigos se tienen que enfadar, ¿no? Un buen enfado que tuvimos, ¿no? Que estuvimos así como discutiendo y de repente parecía como que alguien dijera basta, ¿no? Fue un poco la sensación. De hecho, justamente al oír eso, yo te dije, ¿has oído eso? Y valió para que dejáramos de discutir. O sea que es curioso, ¿no? No sé, la verdad, una sensación bastante extraña, ¿no? Bueno, hay que comentar que a mí, como sabéis, el Halloween es mi festividad favorita. Es una fiesta que me gusta mucho. Y bueno, alguna vez pues hemos hecho alguna cena de Halloween aquí, incluso a veces sin ser Halloween, a lo mejor en abril, como es este año. Bueno, como es este año, no, como es hoy. Y me acuerdo una vez que vinieron unos amigos. Esto no es lo que os quiero contar, que ocurrió hace 4 años. Esto sería 2 años más, hace 6 años. Recuerdo que vinieron unos amigos y estuvimos grabando con la videocámara. Estábamos un poco así en plan de broma. Y hay un momento en el que yo voy con una pequeña videocámara que tenía, estaba enfocando el pasillo que da ya a la salida de tu casa, y se coló una voz. Vamos a ponerla a ver qué escucha la gente. A ver, busca. Bueno, pues si la habéis escuchado, yo entendí, me habéis buscado. A ver, busca. ¿Cómo fue esa vivencia? El que se filtrase una voz en un vídeo, ¿no? Después de haber vivido esas sensaciones y esas percepciones. Sí, yo esta vez estaba una vez más, como es mi esencia de divertido, pues estaba cenando con unos amigos y pasándolo bien, y con un tema de miedo supuestamente, pero sin pensar en que realmente estábamos haciendo algo que realmente iba a aparecer de algún lado. Y sí, cuando escuchamos esto y oímos esa voz, era como diciendo, ¿esta voz de dónde ha salido? O sea, no. Y es que aparte este sitio tiene mucha historia. Aparte de mi casa, en lo que es la zona, hay un lago en el que hay una leyenda que mucha gente conoce de una niña que se ahogó. Uh-huh. Y también hay un bosque en el que le llamaban el bosque de las almas en pena. No te sé decir por qué. Sí que sé que mi amiga Eda, que es la que sabía de estas cosas, hablaba de varios suicidios que habían habido en esta finca y en las fincas alrededor. Es curioso, ¿no? Los lugares donde se concentra un alto índice de suicidios, porque además, paradójicamente, tú comentabas que a veces cuando sentías esa presencia iba acompañada de un desgaste muy grande de energía, como si de alguna manera estos edificios hubieran unas presencias que terminan agotando a los inquilinos su vida, ¿no? Y acaben suicidándose. O sea, es algo que, si lo pensamos así, pues da bastante miedo. Sí, la verdad es que yo he sido siempre una persona muy optimista y muy positivo en todo, y después de estar años en esta casa puedo decir, por eso me dejé de vivir aquí, que toda esa positividad y todo ese optimismo se fue yendo poco a poco. O sea, de ser capaz de estar completamente contento haciendo nada y mirando, porque claro, es un sitio bonito, como tú has dicho, y tiene de todo, piscina, playa, y es como si ese algo no estuviera contento o tuviera algo de envidia de que los vivos estuviéramos disfrutando de ese sitio. No, eso sí que es una conjetura, pero... Sin embargo, cuando sentías esos bajones de energía, al abandonar el edificio, ¿notabas un cambio? Sí, eso era automático. Cuanto más tiempo paso dentro de esta casa, menos energía tengo. Y cuesta más salir. El momento que salgo, la energía vuelve a aparecer poco a poco. Aparte de Águeda y yo, ¿ha habido alguna persona
al margen de esta vivencia que vamos a contar, ¿no? Que pasó hace 4 años, este otro amigo que luego lo mencionaremos, pero aparte de nosotros, ¿ha habido más personas que al estar aquí hayan notado algo? No, la verdad es que no he tenido... No me relaciono con gente que tenga ese tipo de sensibilidad, aparte de Águeda y contigo. Y bueno, en la vivencia de hace 4 años. Pero sí que es verdad que todas las personas que tienen algún tipo de sensibilidad, que han estado en esa casa, han sentido algo. ¿Tienes temor, en cierto modo, a que esa sesión de espiritismo abriera un portal o una puerta y que no se haya cerrado y que de alguna manera eso fuera el origen de todo? Lo que más que temor, siento no poder o haber podido ayudar a ese ente. Porque pienso que si entró, fue de alguna manera para buscar ayuda. Yo pienso que si... No sabemos si los entes que sentimos son gente que ha sido una persona viva, o si son otra cosa distinta, o algún tipo de monstruo, o algo que no entendemos, otro tipo de ser. Pero en el caso de que fuera una persona que ha estado viva y que ha muerto y que está en otro lado, yo mismo pienso que si yo me muriese y me quedara aquí por alguna razón, pues haría lo mismo que este ente hace, ¿no? Intentar acercarme a los seres vivos, intentar darles alguna señal de que estoy ahí. Si mi único poder fuera hacerlo mediante los sueños, pues lo haría, o lo que mi poder permitiese es lo que haría. Entonces, por eso mismo siento no haber podido ayudarle, o a lo mejor sí que le he ayudado, a lo mejor habiéndole escuchado, pero a lo mejor hay algo más que pudiera haber hecho que no he hecho. Bueno, también hay que comentar que en esta casa, pues a la vez que se coló esa voz, ¿no? Me habéis buscado, vino como un poco precedido, ¿no? De ciertos golpes y ciertos ruidos y también una sensación un poco extraña. Bueno, habéis escuchado la voz, a mí esa voz me parece como, no sé, es buscado, por ejemplo, no dice buscado, habéis buscado, lo cual pues a lo mejor lo podríamos ubicar geográficamente, ¿no? O de algún tipo de procedencia de España, ¿no? Me habéis buscado, así como un poco un toque así un poco andaluz, ¿no? Aún estando aquí en Valencia. Es un apunte, ¿no? Que dejo ahí. Y bueno, no sabría yo decir si se corresponde esa voz a la sensación de lo que yo creo que tienes aquí en esta casa. Yo tengo que decir que aún sigo bastante sorprendido con esa imagen que nos has descrito de una persona con los dientes afilados. O sea, solo imaginarlo me da bastante miedo. Sí, la verdad es que mi sensación es o que no es una persona que fuera así en un principio, sino que después de muerto en el sitio en el que esté haya ido deteriorando o haya ido convirtiéndose en lo que piensa que los vivos queremos ver, o que en vida fue una persona pues de esas que nacen de vez en cuando sin suerte y tuvieron una vida muy mala, razón por la cual podría tener toda esa negatividad, o que directamente no haya sido ninguna persona, que sea un ente distinto, porque todos son imágenes. De hecho, lo de la cara desagraciada que digo que veo, más que desagraciada es como torcida, como digo, o sea, como no humana. Pero sí, realmente todo da miedo si piensas que ese algo te puede hacer daño. Y a lo mejor sí que puede hacer daño. Y a lo mejor me lo ha hecho. A lo mejor eso de quitar la energía, pues es una manera de hacer daño, una manera indirecta. Pero quizás también, pues como todas las personas, pues hay muchas personas no agraciadas en el mundo que buscan lo mismo que las otras. Buscan pues alguien que les quiera y no solo por ser algo que dé miedo de imagen, quiero rechazarlo como algo a lo que puedo ayudar. Bueno, iríamos a esa noche que hoy se cumplen 4 años. Me ha costado decidirme a contar esto, pero también creo que si en mi programa animo a que la gente pues cuente sus vivencias, creo que también yo debo ser el primero en dar ejemplo, ¿no? Yo puedo decirte que creo que es el mayor escalofrío que he sentido en mi vida. Es una sensación
fue mucho miedo lo que sentí yo esa noche, hace 4 años aquí. De hecho, estar aquí de nuevo en estas paredes, hacía mucho tiempo que no venía aquí y la verdad es que te puedo asegurar que ahora mismo tengo miedo, pero quiero recapitular, quiero contar, quiero transmitir a Frecuencia Fantasma pues lo que yo sentí y lo que sintieron el resto de personas que estuvieron aquí ese Viernes Santo, que hoy se cumple 4 años. Bueno, era una fiesta como muchas, además hay que decir que eres muy buen anfitrión, te gusta hacer que la gente pues se divierta, lo pase bien y bueno, te gusta en esta casa realizar bastantes celebraciones. Éramos 5 personas, si no me falla la memoria. Habíamos cenado y empezaron a escucharse algunos ruidos. Empezó a haber como unas sensaciones. Hay que decir que la gente que venía, 2 de ellos era la primera vez que estaban aquí, y uno de ellos pues también es una persona con mucha percepción, con mucha sensibilidad, una persona que también le han ocurrido cosas toda su vida. Esta persona a mí me ha relatado vivencias muy difíciles, muy duras, con entidades que te puedo asegurar que eran malignas. Este chico enseguida, inmediatamente a la media hora de estar cenando, empieza a mirar a puntos del salón, empieza a fijar la mirada, empieza a percibir cosas. Nosotros le hicimos partícipe, ¿no?, de algunas vivencias que habíamos tenido allí, y él dice que empezó a notar como que esa presencia de alguna manera había puesto los ojos en él, como que lo había señalado. Siempre se ha dicho que las entidades conocen a quienes pueden aproximarse o quienes pueden de alguna manera transmitir un mensaje. Sinceramente, después de lo que sucedió, yo tampoco sé lo que esta entidad quería. ¿Recuerdas un poco hasta este punto de la narración aquella noche, Felipe? Sí, recuerdo. Yo creo que sobre lo que dices de estas personas, pienso que hay algo clave, que es la capacidad de sensibilidad y de sugestión de las personas. Pienso que todos, de alguna manera, podemos sentir las cosas que tenemos alrededor que no tenemos descritas con palabras de la sociedad de hoy. Y entonces, de normal vivimos con pues eso, con nuestras costumbres, y una de nuestras costumbres no es sentir si tenemos algo que no vemos alrededor. Pero pienso que si queremos y nos concentramos podemos abrir ese lado. Y esta noche, de hecho, recuerdo que eso fue lo que pasó, que empezó la cena como si fuera una cena más, y yo, como tenía claro que esa noche habíamos quedado para hacer una cena de Halloween, por decirlo, y de una noche de muertos, como la noche que era, pues empecé a ayudar a la gente de alguna manera con palabras a abrir eso. Y en el momento que yo mismo empecé a hacerlo, me sorprendí con sentir esta presencia tan fuertemente otra vez, y más cuando pasó lo que pasó después. Bueno, pues como comentaba, hay un momento en la noche en el que este chico, que también tiene bastante sensibilidad, pues empieza a no sentirse bien y a pedir que nos fuéramos de allí. Hay un momento en el que dice que no se encuentra bien, que además la mirada ya completamente perdida, mirando frenéticamente a todos los lugares de la casa y diciendo que la entidad que mi amigo Felipe tiene en esta casa, pues que no le gusta nada y que por favor que nos vayamos, ¿vale? Así que entonces apresuradamente recogimos la mesa, cogimos los trastos y decidimos salir de la casa, porque este chico no se sentía bien ahí dentro y nos pidió, prácticamente nos suplicó por favor que nos fuéramos de allí.
Bueno, pues como os he comentado, hay un pasillo estrecho, además lo tengo aquí al lado, hay un pasillo estrecho donde justamente hace, 2 años atrás de esta evidencia fue donde se coló ese Me habéis buscado. Pues justamente ese pasillito es el que da acceso a la puerta de entrada. Empezamos a caminar hacia ese pasillo, yo iba adelante, ellos iban detrás, es un pasillo estrechito, prácticamente íbamos en fila india, digamos, y yo pues abro la puerta para salir, y no me preguntéis por qué, pero yo antes de salir de la casa pues eché la mirada hacia atrás y rápidamente la volví a poner bien, porque lo que vi no lo podía entender. Yo antes de salir de la casa necesité mirar hacia atrás y lo que yo vi era que este chico, que comento que tiene más sensibilidad, su rostro no era el suyo. Yo vi, era su cuerpo, pero la cara era la de otra persona. Ahí no habían 4 amigos míos, ahí habían 3 amigos míos y una persona que yo no conocía. Es algo que no me había pasado nunca, es algo muy extraño. Fíjate, llevamos ya 20 y pico programas casi de Frecuencia Fantasma. Por ahora no me ha llegado ningún testimonio similar a lo que yo aquella noche viví. Yo esa noche vi como una persona sentía miedo por una entidad y de repente yo a él lo vi con la cara de otra persona. Además ese rostro me mantenía la mirada y me dio miedo, y por eso eché la mirada hacia un lado. O sea, mentira, eché la mirada hacia el frente y ya caminé hacia las escaleras. Yo, como podéis comprender, me puse muy nervioso y de hecho no sabía qué hacer, no sabía si incluso contároslo o no contároslo, es que me quedé bloqueado. Y cuando bajé las escaleras, que estábamos todos en el parking donde están los coches, cogí y dije que había notado algo muy fuerte con alguno de vosotros. Y este chico me dijo: Salva, no te preocupes, puedes decirlo. Todos habéis bajado 4 pisos, pero yo he bajado 5. Claro, yo cuando dice esto no lo entiendo. Él me dijo eso, él nos dijo eso, nos dijo: yo he bajado 5 pisos, he bajado un piso más que vosotros. Entonces, claro, nosotros le pedimos a este chico que se explicase, que dijera qué era lo que había ocurrido, y él me dijo que durante un tiempo, durante unos minutos, ¿vale?, que era cuando nosotros estábamos abandonando la casa de Felipe, él la visión y el conocimiento y la personalidad y el todo, de alguna manera no era él. Era como si estuviese sintiendo algo diferente. Él dice que él, cuando empezó a caminar hacia tu puerta de tu casa, notó que ya no estaba en tu casa, que estaba en la casa de arriba, como si de alguna manera esta presencia proviniera de alguna casa de arriba. Justamente cuando este chico está notando esa percepción de sentir como que de alguna manera hay algo dentro de él que no es él y una información que no es él, coincide con cuando yo veo ese rostro que no corresponde a mi amigo. No sé si recordabas con detalle todo esto hace tiempo, hace 4 años, pero bueno, por lo que me estás moviendo la cabeza de un lado a otro, creo que te he dejado un poco descolocado y que esa parte la habías obviado o la habías ignorado, no sé si la recordabas, pero bueno, ¿qué percepción te da, ¿no?, el recordar todo esto o el escucharlo? Pues a veces es curioso con este tipo de recuerdos que es como si trozos de mi memoria hubieran sido borrados de alguna manera.
Y no quiero pensar a quién le puede ser útil que yo me haya olvidado de algo tan importante, pero bueno, en el momento que lo estabas contando sí que sé que he estado allí y que ha estado pasando eso, pero no te lo sabría haber contado yo antes. Hay que comentar que esta persona pues tardó en sentirse bien. Él como que nos fue un poco transmitiendo lo que estaba sintiendo y nos dijo que sentía como que se estaba yendo, como que volvía a sentirse él, pero durante el día siguiente le ocurrieron cosas muy extrañas. Él trabajaba, era un Viernes Santo, pero él trabajaba los sábados, entonces él por la mañana trabajaba y dice que al tomar notas en el trabajo sentía que le costaba mucho escribir con la mano derecha cuando él es diestro. Entonces dice que probó a escribir con la izquierda y que notaba no solo que le era mucho más fácil escribir, sino que además las letras que escribía, la tipografía era completamente diferente a la que era suya. De alguna manera él como que sentía que habían rasgos de esa entidad que se apropiaron durante un día más de su vida. Por ejemplo, él dice que sintió como una especie de cojera cuando él no se había dado ningún golpe ni nada. Es decir, una serie de características en su percepción que no son normales, la verdad. Es algo bastante extraño. Pero lo que yo os quería manifestar y lo que yo quería contar era que para mí una de las experiencias más aterradoras que yo he vivido es ver como uno de tus amigos de repente su cara no es la misma de siempre y de repente pues es sustituida. ¿Por qué noto que es diferente? Pues porque esa cara era de una persona pues probablemente con 20 años más que la que tenía en aquel momento mi amigo. No sé, ¿alguna impresión? Sé que te has quedado un poco boquiabierto. Según estabas contando eso, me estaba acordando de una de las historias que me contó Águeda, de uno de los suicidios que hubo en esta finca. Fue un piso más arriba de mi casa y era una persona que cojeaba. Lo de que fuera zurdo o no lo sé, pero... ¿En serio? Sí. Uf. Una persona que no... por lo que contaban, pues no había tenido una vida muy fácil, no tenía amigos, no tenía... No sé, estoy un poco ahora mismo... ¿Tú viste a ese vecino? ¿Lo recordaste? O sea, ¿lo recuerdas? Yo era muy, muy pequeño y sí que recuerdo o sea, recuerdo ver a una persona coja, pero no recuerdo nada más. El pequeño recuerdo que puedas tener de la infancia, de ver a una persona extraña. Lo curioso es que entonces se alejaría esta historia, ¿no?, de lo que habíamos hablado al principio de esa sesión de espiritismo, ¿no? Porque aquí parece que claramente es como que identificamos, averiguamos y logramos saber que seguramente la presencia que se adueñó de un amigo nuestro es supuestamente un vecino tuyo que se suicidó arriba. Además hay que comentar que sí que es cierto que este chico nos dijo que le transmitía unas sensaciones como muy pesadas, como que le transmitió como unos sentimientos muy duros, ¿sabes? Como si de alguna manera esos pensamientos pesimistas que a él le llevaron a la muerte, pues de alguna manera se lo transmitiera, ¿no? No sé, es aterrador. Sí, la verdad es que todo lo que se puede pensar alrededor de esto, que quizá haya un ente que pueda atraer a otras cosas negativas, que pues todo lo que puede haber alrededor de esto es aterrador, desde luego. Yo quería preguntarte, Felipe, porque a raíz de hacer el programa, pues bueno, he establecido contacto con personas, también, bueno, de toda España, pero también incluso de aquí de Valencia, personas que se dedican a investigar, a hacer pruebas en lugares concretos y a veces incluso en casas particulares. ¿Tú estarías dispuesto a que vinieran a tu casa?
Ahora que ya no estoy viviendo aquí, sí, que venga quien quiera. Cualquier cosa que pueda ayudarme a desvelar de una manera realista algo de lo que he sentido aquí toda mi vida, sin duda lo acepto. Bueno, pues si te parece, entonces lo que vamos a hacer es dejar aquí esta historia que nos hemos atrevido a compartir. Yo me voy a poner en contacto con unas personas que he mantenido conversaciones. Son personas que se dedican de manera muy respetuosa a investigar estos lugares, y si no tienes ningún inconveniente, retomamos esto con ellos aquí. Acepto la propuesta. Muy bien, pues muy buenas noches, Felipe, y muchísimas gracias por haber querido compartir tu historia en el programa. A ti, Salva, por hacer esto posible. Y bueno, espero esta noche con más ganas aún vuestras impresiones sobre todo este caso. Buenas noches. Espero que os haya gustado este especial y recordaros que Frecuencia Fantasma vuelve el día 1 y volvemos fuerte.